Muy buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente compartiendo con ustedes este tiempo de comunión, de reflexión en la palabra del Señor, cada uno reunidos en sus hogares, teniendo el altar familiar, utilizando los medios tecnológicos que hoy tenemos a nuestro alcance para estar en contacto, para estar compartiendo la palabra del Señor. Y comentando un poco respecto de esto, ¿no? de compartir la palabra del Señor a través de estos medios, quería comentarle algo que el Señor me ha movilizado a hacer y que creo que todos podemos estar haciendo a través de las redes sociales. Son muchas las personas que están en nuestras redes y creo que son pocos aquellos que tienen sus amigos seleccionados de una manera bastante selectiva. A veces damos lugar a que otros puedan entrar en nuestras redes y tener conocimiento de nuestra fe, y muchas veces utilizamos esto para evangelizar y testificar. En este último tiempo, a causa de quizás el movimiento que ha tenido el Facebook, muchas personas se han querido sumar y ser amigos nuestros en las redes a través de la página de la iglesia, y sin investigar mucho les he dado el ok a todos prácticamente. La idea más que nada es que muchos más puedan estar recibiendo la palabra del Señor, y de que de alguna manera, si llego a encontrar a alguien con el que quizás tengo un contacto, ya sea a través de alguna situación comercial o laboral, ¿no es cierto?, que tengo un contacto y puedo incluirlo, ¿no es cierto?, quizás en la lista de mis redes sociales, es bueno, pensando en el hecho de que lo que yo publique en el Facebook o Twitter, no sé, la red que usted utilice, le va a ser comunicado a ¿no? Y cuando estamos quizás compartiendo archivos que nos mandan a través del WhatsApp o a través de las redes o quizás de producción propia también, podemos estar compartiéndolos con ellos también, y es una forma de evangelizar. En este tiempo he estado utilizando algunos registros que tenemos de personas a los cuales hemos estado evangelizando, testificando, muchos de estos del gazebo, otros registros anteriores, y buscando a estas personas en el Facebook, he encontrado varios y he mandado las invitaciones para la página de la iglesia, y muchos de ellos han aceptado la invitación y están participando ahora de la página de la iglesia. Así que le animo a que usted pueda hacer también lo mismo en este tiempo y extender de alguna manera nuestro campo de acción a través de las redes, no tan solo de los que quizás están permanentemente en contacto con nosotros, sino que podamos llevar esto también mucho más allá. Pensaba en el funcionamiento de las redes. Yo tengo un amigo y este amigo tiene muchos otros amigos que no son mis amigos. Pero cuando este amigo, en primer contacto que tengo con él, ¿no es cierto?, pone me gusta en una de mis publicaciones, le sale la información a todos los amigos de él que no son mis amigos. Y de esta manera me voy extendiendo con el mensaje de la palabra del Señor. Así que aprovechemos esta oportunidad que tenemos para extender la palabra del Señor en cuanto al alcance a muchos más. Amén. Bien, habiendo dicho esto, volvemos entonces a nuestro tema de estos días, que ya estamos en el sábado de Pascua, el anterior. En cuanto a los registros bíblicos, no hay demasiada información respecto del día sábado. Ayer fue sepultado el Señor y hay un detalle que quiero resaltar respecto de la actitud que tomaron María Magdalena y María cuando fue llevado el Señor hacia el sepulcro, y posteriormente de eso, un solo evangelio, el evangelio de Mateo, es el que toma registro de la guardia que es puesta en el sepulcro. Y vamos a ver esto. Como decía,
Hay una cuestión respecto de María Magdalena y María. En el libro de Lucas está: luego de que es sepultado el Señor, en el capítulo 23, en el versículo 56, al final de este capítulo, dice: y vueltas del sepulcro, ¿no es cierto?, María Magdalena y María, prepararon especias aromáticas y ungüentos para ungir al Señor en la tumba luego del día de reposo, seguir perfumando el lugar, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Había sido un día muy largo para los discípulos. Había llegado un día triste y amargo, quizás la más amarga de todas las noches para todos aquellos que habían seguido al Señor Jesús en ese tiempo. El día de descanso era un día en el que se reunía la familia para celebrar la comunión y buscar la comunión con Dios, ¿verdad? Me imagino la condición de los discípulos en su amargura, en su lamento por lo que había sucedido con el Maestro. ¿Cómo podrían estar en ese día? Eso llevó a todos ellos, ¿no?, en su dolor, en su lamento, a olvidar parte de lo dicho por el Señor. Si bien el Señor les había anunciado de que iba a ir a Jerusalén y que tenía que padecer por muchos y que iba a dar su vida para salvarnos, dijo también que al tercer día iba a resucitar. Pero de esto no tenían memoria en ese momento los discípulos, no habían tomado cuenta respecto de esto, la situación tan traumática respecto de la forma que había sido castigado el Señor, de la manera que había sido crucificado el Señor. Había sido muy choqueante para todos ellos y lo que menos estaban en su mente era el recuerdo de que el tercer día iban a resucitar. No así en el caso de los sacerdotes. Y quiero que veamos aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 27, a partir del versículo 62. Dice: al día siguiente, no el mismo viernes que había sido sepultado el Señor, sino al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose al Señor, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. No habían olvidado esto los sacerdotes. Y queriendo de alguna manera fiscalizar y cuidar de que lo que mencionaban allí, que sus discípulos tomaran el cuerpo de noche, fueron a hablar ante Pilato pidiendo una guardia y pidiendo sellar la tumba. Y lo lograron. Esto es bueno, le diría, porque no había quedado nadie allí en la tumba. No había quedado nadie que pudiera testificar de qué manera había resucitado el Señor. Si la tumba quedaba allí sin cuidado, sin nadie que estuviera de alguna manera velando o vigilando la tumba, no había forma de documentar lo sucedido. Pero encontramos, ¿no es cierto?, que allí los propios sacerdotes se habían encargado de dejar a alguien
No con la idea quizás de que esto quedara documentado, porque lo que menos ellos creían era en la resurrección del Señor, sino que su idea era evitar de que alguien fuera a hurtar el cuerpo y luego pretendieran decir que el Señor había resucitado. Para asegurarse fueron y sellaron la tumba. La sellaron, no especifica bien de qué manera, pero asegurándose de todo esto pusieron guardias delante de la puerta, para que nadie pudiera entrar ni salir, para que estuviera allí custodiando de día y de noche. Hay algo que nosotros tenemos que tener presente respecto de esto. La guardia que había sido impuesta era una guardia romana, del ejército romano, ¿no es cierto? El ejército romano era uno de los más disciplinados y los más estrictos respecto a la conducta de un soldado. Era muy detallado el procedimiento de cómo se hacía una guardia y cuáles eran los riesgos que llevaba una guardia y la condena que llevaba un soldado de la guardia si era sorprendido en su guardia durmiendo. Si nosotros vemos, dando vuelta a la hoja, en el capítulo 28, encontramos el informe de la guardia. Y dice así en el versículo 11 del capítulo 28 del libro de Mateos. Mientras ellas iban, ya había resucitado el Señor, esto lo veremos mañana. He aquí unos de la guardia, unos, no dice uno. Y cuando dice unos, quiere decir de que unos fueron y otros se quedaron. Así que eran más de dos seguramente. Unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. No están detalladas, las veremos mañana. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Justamente por esto, porque el soldado que era sorprendido en la guardia durmiendo, que era la excusa que ellos estaban poniendo, era reo de muerte. Había que sacrificarlo, había que matar al soldado. En una forma de disciplinar a este que había cometido un error y también para adoctrinar y enseñar a los que venían detrás. El próximo que se duerma sigue por este mismo camino. Para evitar errores, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Era el tiempo en el cual Mateo estaba escribiendo este libro. En el día sábado era el día de reposo. Era el día en el cual, como leíamos hace un momento, las dos mujeres que habían ido hasta el sepulcro habían vuelto a sus casas, habían preparado los ungüentos para ir el día domingo, primer día de la semana, y tomaron el día de reposo para descansar. Como había dicho, había sido un viernes muy complicado, muy sacrificado, muy hiriente hacia todos aquellos que amaban al Señor. Esa condición los había llevado a estar quietos en sus hogares, cumpliendo lo que la ley dictaba para el día de reposo, conforme al mandamiento, dice la palabra del Señor. Los que no habían estado quietos eran los sacerdotes. Los que no habían estado quietos era el ejército de la guardia. Tampoco habían dejado en paz a Pilato. Ellos sí se movieron mucho el día de reposo. El día de reposo comenzaron a obrar, a trabajar y a pergeñar, ¿no es cierto?, para evitar la supuesta resurrección del Señor. Para ellos,
Y tomaron estos recaudos, poniendo la guardia, sellando la puerta de la tumba. Y como leíamos recién, al día siguiente, ya cuando resucita el Señor, llevando las noticias hacia los ancianos y hacia Pilato, y organizando una gran mentira delante de toda la gente, y aún esta mentira iba a llegar hasta el gobernador, para decir cosas que no eran reales a precio de dinero, dándole plata a los soldados y poniendo a salvo sus vidas. Era muy difícil de creer esto. Los soldados romanos estaban en toda Judea, estaban tomando la dominación del pueblo, y saber de que un soldado romano había estado dormido en su guardia y que hasta el día de hoy todavía estuviera vivo, era muy dudoso entonces. Y esto mismo fue lo que llevó a poner en juicio justamente esta versión que daban los soldados. Y por eso es que hasta el día de hoy, escribe Mateo, esto se ha divulgado entre los judíos. Más aún cuando luego el Señor ha tenido presentaciones delante de mucha gente, ya se había visto el Señor resucitado, así que era muy difícil de mantener esa postura. Si usted me dijera, el Señor resucita, inmediatamente se va al cielo, y no hay nadie que lo pueda ver. Entonces, quizás la versión de los soldados hubiera tenido un poquito más de sustento, pero el Señor estuvo 40 días más, y estuvo allí entre medio de mucha gente teniendo muchas apariciones, y muchos testigos vieron al Señor resucitado, no solamente sus discípulos, muchos le habían visto. Por eso es que esta versión de los soldados pierde sustento. Todo lo que el mundo ha pretendido hacer para restarle valor o restarle validez a los datos bíblicos, a todo lo que el Señor ha preparado para la humanidad, siempre ha fracasado. Siempre ha fracasado. Desde los comienzos, hermano. Hablando de lo más común que ha sido el conflicto de muchos en el año 1400, 1500, en el cual muchos pensaban de que la tierra era plana. Y Colón sale a recorrer, ¿no es cierto?, los mares, y se encuentra con un nuevo continente, y ahí es cuando comienza la teoría a tener un poco más de validez, pensando en que la tierra era redonda. Cuando la Biblia ya estaba escrito, ¿no es cierto?, diciendo que Él se sienta sobre el círculo de la tierra, dicen Salmos. Entonces, siempre la palabra del Señor llevó la delantera, siempre llevó la verdad, y todo lo que el enemigo ha pretendido para restarle valor, para hacer desaparecer la palabra del Señor, nunca tuvo el alcance que quería. Siempre quedó a mitad de camino, siempre quedó rengo. Es como a veces nos han dicho cuando éramos chicos, ¿se acuerdan? La mentira que tiene patas cortas. La mentira tiene patas cortas, llega a muy corto lugar. Y contrariamente a esto, ¿no?, el Señor nos dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad, hermano, está en la palabra del Señor. Vuelvo a decir, sus discípulos, el pueblo de Israel, los que creían en Jesús y aún los que no creían, poco hicieron ese día sábado. Hay poco registro de esto. Los que sí se movieron son los que estaban en contra del Señor. Y muchas veces pasa, hermano, que todos los que están a nuestro alrededor se mueven y organizan en contra nuestra, en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios, en contra de los planes que Dios tiene contra nuestras vidas. Pero ¿sabe qué, mi hermano? ¿Cuál es la hermosa enseñanza que tenemos de este sábado de Pascua? Es que por más que todo el mundo se ponga en contra nuestro, siempre el Señor nos saca a victoria. Siempre el Señor
nos saca a victoria. No hay enemigo, hermano, que nos pueda vencer cuando nosotros estamos del lado de Dios. Cuando nosotros estamos tomados de la mano del Señor. Preste atención en esto, hermano. Todos los que seguían al Señor lo dejaron solo. Estaba escrito que esto iba a suceder. Se fueron a sus casas, tuvieron el día de descanso en sus casas. No hicieron absolutamente nada, porque no era necesario que hicieran nada, porque todo lo iba a hacer el Señor, aún después de muerto. Por eso, hermano, hermana, ¿cómo no podemos estar confiados en el Señor? Ellos se habían olvidado de las promesas. El mundo no. Y el que no se había olvidado, por supuesto, era el Señor. Él sabía que el domingo iba a resucitar. Ya lo había anunciado. Tenía esa garantía. Y con esa garantía había ido a entregar su vida. Por eso, hermano, hermana, ¿cómo no vamos a confiar en el Señor? Más que seguros estamos en Él. En Él estamos completos. En Él estamos seguros. Más que seguros. Quiero dar gracias al Señor en esta hora por esta seguridad, este estado de fe y confianza que no viene de un simple optimismo, que no viene de un pensamiento positivo, como quizás podemos encontrar hoy en día gente que es positiva y que fundamenta sus acciones en un pensamiento positivista. No, nosotros no nos apoyamos en esto. Nosotros nos apoyamos en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es esa verdad, hermano, la que nos va a llevar a la presencia del Señor. Es la verdad de la palabra de Dios. Cuando yo vivo conforme a la palabra de Dios, cuando yo camino conforme a su palabra, esa palabra, hermano, me va a llevar bien lejos. Me va a llevar a la presencia del Señor, allí en esa nueva Jerusalén que está reservada para cada uno de nosotros. Nosotros también vamos a resucitar. No veremos corrupción de la misma manera que Él. Nosotros vamos a pasar de esta vida terrenal a un breve, muy breve estadio de muerte corporal quizás, pero nuestro espíritu va a pasar inmediatamente de muerte a vida eterna en la presencia del Señor. Por eso, hermano, lo que el Señor ha hecho en esta Pascua es tan importante. El Señor no solamente marcó la historia en antes y después, dejó marcado lo que va a suceder con cada uno de nosotros. Se lo dijo a la hermana de Lázaro cuando llega delante del Señor y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor le dice: tu hermano resucitará. ¿Y recuerda lo que respondió su hermana? Dice: sí, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Y de este día, en el día en el cual el Señor nos va a venir a buscar, a ese día se refiere. Nosotros pasaremos de muerte de esta tierra a vida, no una vida temporal, terrenal, sino a una vida celestial, a una vida eterna. De la misma manera que se cumplieron cada una de las profecías respecto del Señor de cómo iba a ser repartida la ropa, cómo iba a ser entregado, cómo iba a terminar aquel que le había entregado, de qué manera iba a morir y cuál iba a ser el proceso, en el mismo detalle, en la misma justicia de hechos y acontecimientos, hermano, nosotros vamos a pasar también de muerte a vida, a una vida eterna. Y si Él ya pasó por ese camino, tenemos la garantía, hermano, de que nosotros como sus hijos vamos a pasar por ahí también. Oramos al Señor. Padre amado, bendito Dios, gracias te damos, Señor. Gracias, eterno Rey, porque tú no solamente has abierto la puerta, Señor, para que podamos ir delante de tu trono,
con libertad, mi Señor, poder entrar confiadamente delante de tu presencia. Si no, amado Dios, has abierto la puerta eterna, mi Dios, para pasar de esta vida terrenal, de esta vida temporal, Señor, a una vida celestial y eterna. Con cuerpos glorificados, Señor, con nuestras almas renovadas, Señor, en ti, en tu presencia, para pasar a vivir, amado Señor, en un gozo perpetuo. Amado Rey, mi Señor, gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Rey, por el privilegio glorioso que tú nos has dado, Señor. Al pasar, amado Dios, en la muerte, tú, amado Señor, a nosotros nos has dado vida. Eterno Rey, mi Señor, te adoramos y te bendecimos, eterno Dios. Te damos muchas gracias, mi Rey. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, piensa en esto. Nuestro camino, nuestro destino, ya está asegurado. El Señor les bendiga mucho, les mando un gran abrazo a la distancia y estamos siempre en contacto. Deseamos de que tengan una muy felices Pascuas.